Bueno, pues bienvenidos a todos. Mi nombre es Mónica Ibáñez. Soy la organizadora la fundadora de Una Noche Con, que normalmente son charlas presenciales que organizamos en distintos espacios de Madrid. Que hemos organizado también en algún espacio en Burgos, sobre todo, porque soy de allí yo. Y hablamos siempre, pues, hacemos charlas motivacionales, inspiradoras, y bueno, sobre temas muy diferentes. Con Leticia llevo mucho tiempo queriendo trabajar, porque nos conocemos ya de hace un tiempo en una de las charlas y no habíamos tenido la opción hasta ahora. Así que ahora que se nos ha dado la vuelta a todo y que de repente tenemos que darle la vuelta a la vida y vernos de esta forma, pues tenemos la oportunidad de contactar con gente de un montón de sitios y de hacer cosas diferentes. Y hoy estoy súper contenta porque además de tener a Leticia con nosotros, ha sido la convocatoria un auténtico éxito y tenemos gente de todas partes, no solo de España, sino de muchos sitios de Europa. Así que bienvenidos a todos, no podemos saludar uno a uno porque hay muchísima gente, pero bienvenidos a todos, muchísimas gracias. Y bueno, os presento para los que no conozcáis a Leticia. Leticia es periodista, se dedica al mundo cultural y en Madrid organiza visitas guiadas a museos para gente privada y para empresas. Es una chica muy divertida, que la verdad es que tengo muchísimas ganas de escuchar. Y nada, hoy nos va a llevar de viaje, que falta nos hace, seguro que a todos, salir un poquito de casa y nos vamos a ir hasta Inglaterra. Así que no sé si se me olvida algo más, pero si tenéis cualquier problema técnico, levantáis la mano o escribís en el chat para los que os hayáis incorporado ahora. Y sin más os dejo con Leticia. Gracias a todos y que lo paséis muy bien. Leticia. Bueno, pues hola a todos. Hola a todos. Muchísimas gracias. Lo primero a Una Noche Con. Muchísimas gracias, Mónica, por invitarme. Estoy encantada porque ahora que no podemos ir a los museos, el arte sí puede venir a nuestras casas. Lo que está demostrando esta crisis es que estaremos confinados, pero desde luego no estamos solos. Las redes sociales están llenas de buenos contenidos, principalmente porque el mundo está lleno de buenas personas con buenas intenciones, así que vamos a disfrutar. Hablábamos de un viaje y efectivamente nos vamos a ir de viaje. El arte es así, el arte nos hace viajar en el tiempo. Y hoy nuestro destino, como decía Mónica, va a ser Inglaterra. A ver, que quiero compartiros mi pantalla. A ver, en la parte de abajo, ¿te acuerdas? Aquí compartir pantalla y entonces me voy a mi escritorio. Aquí. Perfecto, muy bien. Eso es, ya se ve bien. Perfecto. Uy, alguien tiene por ahí, puede hablar. Sí. Yo no sé cómo, pero soy José Luis Mónica. Vale, esperad un segundo. Os silencio a todos y le vuelvo a dar voz a Leticia, ¿vale? Un segundito. Va, que algo he hecho mal. Esperad. Todos, sí, vale. Y ahora le doy voz a Leticia. ¿Dónde está Leticia? Aquí. Vale. ¿Listo? Ya está. Una Muy cosa, bien. si queréis quitar vosotros, como no sé si os salen las fotos en un ladito, podéis darle a la rayita de arriba que pone ocultar el vídeo y entonces solamente veis la pantalla y así disfrutáis de la presentación. Vale, pues Estamos Leticia, listos. cuando quieras. Entonces, todo el mundo está viéndola, estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Perfecto. Muy bien, pues como decíamos, vamos a hacer un viaje en el espacio y en el tiempo. Concretamente, vamos a irnos a Inglaterra, a Bristol, al 13 de abril de 1769, porque allí es donde nació el artista que nos ocupa hoy, Thomas Lawrence. Lo primero que vemos es su autorretrato. Este es Thomas Lawrence en 1788 a la edad de 19 años. Y fijaos, lo primero que vemos es una contradicción. Por un lado estamos viendo un rostro un tanto tímido, un tanto reservado, pero por otro lado vemos una postura bastante airosa, una postura con bastante carácter. Esto nos está hablando ya de cómo es Thomas Lawrence, porque a lo largo de su vida Lawrence va a tener que defender su pintura, va a tener muchas veces que dar la cara por su pintura, porque aunque va a ser una pintura muy valorada, también va a ser muy puesta en tela de juicio. Él va a ser muy terco
y esto se va a reflejar en su obra. Así que vamos a seguir avanzando en su biografía. Fue un niño prodigio, esto es muy importante. A los 11 años él ya ayudaba a sostener la economía familiar vendiendo retratos que él hacía a pastel, pues de gente que viajaba y que frecuentaba la taberna de su padre. Y justo un año antes de hacerse este autorretrato que estamos viendo, cuando él tenía 18 años, se va a Londres, porque había que ir a Londres. Allí era donde estaba la Royal Academy, de la Academia de Bellas Artes. Y empezó a labrarse una buena reputación como retratista. Es verdad que él estuvo estudiando un tiempo en la Royal Academy, creo que en torno a 6 meses, pero realmente lo que cuentan de Thomas Loren en las biografías es que es un artista prácticamente autodidacta. ¿Nos parece complicado eso? ¿Aprender solo? Claro que no pueden responder. Tienen que mover la cabeza. Ahora lo hablaremos. Pues sí, realmente es bastante complicado aprender solo. Un buen ejemplo de los pintores españoles que desde niños ya mostraron muchísima destreza con la pintura y con el dibujo fue nuestro Joaquín Sorolla. Acordaos que Joaquín Sorolla se queda huérfano de muy pequeño y su tío, que era cerrajero, los adopta a él, a su hermana, y enseguida ve que el niño Joaquín tiene mucha mano con el dibujo y es cuando lo apunta a la Real Academia de San Carlos en Valencia. Pero bueno, esa es otra historia. Seguimos con Thomas Loren. Decimos que empieza a hacerse conocido, empieza a hacerse un retratista con buena reputación. Y eso no era nada fácil, porque en aquel momento Thomas Loren tenía que medirse con el gran retratista de Inglaterra, el gran retratista de la alta sociedad y, por supuesto, del rey Jorge III. Y ese era Sir Joshua Reynolds. Estamos en el año más o menos 1787-1788. Esta imagen que estamos viendo, estas 3 damas tan pomposas con sus pelucas, son las hermanas Waldegrave. Eran 3 hermanas, Charlotte, Elizabeth y Ana, que eran las hijas del duque de Gloucester, que encargó este retrato. Vamos a fijarnos un poco más de cerca. Fijaos. Es un retrato de una pátina muy clásica, si os dais cuenta es como una especie de falso posado, está representando a las 3 hermanas pues realizando unas labores caseras, muy ricamente vestidas, con un fondo muy clásico detrás, ¿veis? Muy típico de la pintura, traído de la pintura antigua italiana, con unos paisajes, incluso insinuando unas decoraciones clásicas en piedra, en un espacio como en un porche muy lujoso, y nos está hablando también de la clase social de las protagonistas. Entonces, fijaos, vamos luego a comparar la pintura de Joshua Reynolds, que era el gran retratista de la época, con la de Thomas Loren, que va a ser mucho más suelta, mucho más libre. En ese año, en 1787, es cuando Thomas Loren es presentado a Sir Joshua Reynolds, que en ese momento era el presidente de la Real Academia de Arte Británica, de la Royal Academy. Y fijaos qué rápido asciende Thomas Loren. En 1788 ya está exponiendo en la Real Academia, en la Royal Academy, y presenta 5 retratos en pastel y un retrato al óleo. ¿Qué pasa con el óleo? Que él enseguida empieza a demostrar que domina perfectamente la técnica del óleo. Y llegan las primeras exposiciones en The Royal Academy. En 1789, por ejemplo, ya la prensa dice esto de él, de los retratos que presenta. El joven Thomas Loren va a ser el próximo Sir Joshua Reynolds en un futuro no muy lejano. La verdad que cuando un artista lo comparan con otro, hombre, en principio pues es una buena crítica, es una alabanza, aunque en realidad, aunque es halagador, quizá lo más importante es que un artista encuentre su propio estilo, su propia voz. Y Thomas Loren lo va a conseguir. Él va a acabar llevando la pintura del clasicismo del siglo XVIII a los nuevos aires del romanticismo. Así que vamos a ver su primer gran encargo. Fijaos, es el retrato de la reina Carlota, nada más y nada menos que el retrato de una reina. Se lo encargan en 1789. Y todavía Thomas Loren es muy joven y le llega este encargo de Jorge III, del rey Jorge III, para que retrate a la reina consorte. La reina Carlota era una duquesa alemana que era reina consorte en ese momento. Fijaos en el año 1789. Acordaos de la Revolución Francesa, ¿no es ese un buen año para las pelucas
y para las cabezas de las familias reales, María Antonieta y Luis XVI precisamente. Mientras Thomas Lawrence está pintando este retrato, pues Luis XVI de Francia y María Antonieta desafortunadamente pierden la cabeza. Vamos en este punto a hacer un brevísimo repaso a la familia real inglesa, muy breve, para darnos cuenta en qué periodo vive Thomas Lawrence. Fijaos, Thomas Lawrence va a vivir durante el reinado de Jorge III, el marido de la reina Carlota, y Jorge IV. Después de Jorge IV viene la larguísima era victoriana, la famosísima reina Victoria, que reina casi 64 años. Solo su tataranieta Isabel II la ha superado. Acordaos que la reina Victoria tiene muchos hijos, tiene en torno a 10 hijos y 40 nietos. Y una de sus nietas más famosas es Alexandra, que se casa con Nicolás II, el último zar de Rusia. Estamos en ese momento, Thomas Lawrence está pintando en el reinado de Jorge III y de Jorge IV. Durante la era victoriana, es el gran momento del colonialismo, es el momento de la gran literatura inglesa y además de algunos personajes muy famosos. Bueno, hay uno realmente especial que seguramente recordaréis. Él vivía en el 221B de Baker Street. No sé si dais una pensada y a lo mejor os dais cuenta. Si alguien lo sabe, que levante la mano. ¿Os suena? Seguro, ¿no? Sherlock Holmes, efectivamente, efectivamente. Pero volvemos a la imagen de la reina Carlota. Bien, estamos en 1789 y Thomas Lawrence, con 21 años, aborda este retrato, aborda este encargo. El resultado es algo bastante alejado de lo que se esperaba de él, porque se esperaba una pintura de una factura más terminada, un retrato, si quieres, más cortesano, más pomposo, con más símbolos de poder, más formal. Sin embargo, el resultado gusta muchísimo, porque fijaos, vamos a acercarnos a la reina Carlota, que en realidad, más que una reina, si no nos dijesen que es una reina, pensaríamos que es una dama de la alta sociedad. Fijaos cómo consigue Thomas Lawrence, con una pincelada muy suelta, fijaos estas partes están completamente inacabadas, fijaos cómo trabaja los blancos, cómo incluso la joyería está sugerida, fijaos la mirada melancólica de la reina, y fijaos el aspecto como si fuese realmente un robado, como si la estuviesen pintando sin que ella lo supiese. Thomas Lawrence consigue en este retrato acercarse mucho más a la psicología del personaje, a la psicología de la reina, por encima del cargo. Tras tratar a la reina Carlota, obviamente, su fama aumenta y a la muerte de Sir Joshua Reynolds, el que os dije que era el gran retratista de Inglaterra, Thomas Lawrence es nombrado por Jorge III pintor de cámara. Pintor de cámara es el pintor del rey, como lo fue Velázquez de Felipe IV, y realmente era un ascenso social muy interesante. Eso sí que le cambia bastante la vida a Thomas Lawrence. Empiezan a llegarle grandes encargos a partir de ser pintor de cámara, y además a la muerte de Joshua Reynolds, él le sucede como presidente de la Royal Academy, de la Academia de Arte Británica. Este es un retrato también bastante famoso, que es el Papa Pío VII, y lo realiza Thomas Lawrence en Roma. Fijaos además de cerca, fijaos lo que os digo de Thomas Lawrence, es muy importante porque él retrata grandes personalidades, pero siempre capta la psicología del personaje, siempre intenta captar lo que a él le produce el personaje, la sensación que le produce el personaje. Si os dais cuenta, este no es el típico retrato de un papa, ya se ve al papa mayor, se le ve un poco como que el cargo incluso le está superando, se ve más la dimensión humana del papa que la dimensión del cargo. Bueno, y también me parece importante deciros que cuando fallece Thomas Lawrence, antes de que empecemos con la obra que hoy nos ocupa, hacemos esta ligera biografía, cuando en enero de 1830 Thomas Lawrence fallece, uno de los artistas que más le llora es un artista importantísimo y que seguramente todos conocéis. Si yo os comenté que Thomas Lawrence empieza a pintar cuando la pintura del siglo XVIII, el estilo clásico del siglo XVIII está muriendo y él consigue llevar la pintura inglesa del estilo del XVIII al estilo romántico del XIX, este artista que os digo, que acudió al entierro de Thomas Lawrence y que le lloró amargamente,
Lo que va a hacer es coger la pintura del siglo XIX y llevarla prácticamente hacia la modernidad, casi hacia la abstracción. Tiene un nombre muy largo, pero seguro que a todos os suena. Joseph Malord William, que no se ve, Turner. Era uno de los grandes admiradores de Thomas Lawrence. Fijaos qué bonito, esto ya estamos... Este cuadro lo pintó Turner unos 9 años después de la muerte de Thomas Lawrence, en 1839. Fijaos qué diferencia con la pintura que estábamos viendo antes. Fijaos cómo Turner va a ir caminando hacia la abstracción. Esta obra es muy melancólica, es muy bonita, porque es el Temerario, que es este buque de la Armada inglesa, remolcado por un barco de vapor a dique seco en el Támesis para su desguace. Y es un poco una reflexión de Turner de cómo, así como la antigua pintura inglesa está muriendo y la pintura va a tomar otros caminos, también el antiguo mundo inglés y las costumbres inglesas de su época, del 19, están muriendo para dar lugar a un momento nuevo. Bueno, aquí está nuestra protagonista. Este es el retrato que hoy vamos a abordar. Es un retrato de madurez de Thomas Lawrence, lo pintó en 1825. ¿Y qué os puedo decir? La verdad es que a mí me parece fascinante. Ahora lo vamos a ver entero y lo vamos a comentar. Pero fijaos qué preciosidad la atmósfera y la mirada, cómo se nos presenta. La verdad es que el titular podría ser 31 años, soltero, culto y rico. Bueno, para empezar no me parece nada mal, o sea, a mí me parece una oferta que no se puede rechazar. La verdad que es impactante la mirada, es preciosa esta obra. Es el retrato de David Lyon, pintado hacia 1825. Thomas Lawrence muere, acordaos, en 1830, es un retrato de madurez, y lo tenemos en el Museo Thyssen-Bornemisza. La verdad que cuando hacemos las visitas guiadas de arte, este es uno de los retratos que siempre incluyo porque llama muchísimo la atención. Incluso cuando hacemos visitas temáticas, ¿no?, de un tema en concreto, pues a lo mejor impresionismo, de otro tema en el que no se incluye el retrato inglés, siempre los grupos se paran y me dicen, oye, aunque no estemos en este tema, podemos ver este retrato. ¿Nos cuentas un poco? Porque, hombre, David Lyon tiene mucho tirón y ahora veremos por qué. Os decía que lo primero que nos llama la atención es el tamaño del retrato. Es un retrato muy grande, de cuerpo entero, con el personaje en mitad de la naturaleza. El tamaño del retrato también nos habla de algo importante. Antiguamente, los comitentes de las obras de arte, durante el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, pues solían ser la corona, la iglesia, los nobles, con lo cual estas obras iban destinadas a palacios o a grandes casas de campo, a grandes mansiones, con lo cual podían permitirse retratos de cuerpo entero, retratos de grandes dimensiones. Nos damos cuenta, por ejemplo, cuando avanzamos en el tiempo, que a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, pues por ejemplo durante la época del impresionismo y ya en adelante hacia el siglo XX, los retratos se van haciendo más pequeños el formato, porque los comitentes empiezan a ser los burgueses y arranca el retrato de gabinete, que es mucho más pequeño y mucho más fácil de colocar en cualquier espacio. Bien, voy a salirme de aquí para enseñaros más de cerca, para que nos acerquemos, nos podamos acercar más al retrato de Thomas Lawrence. Fijaos qué bonito, qué impactante. Bueno, realmente Lawrence crea este retrato siguiendo el modelo de su antecesor, de Sir Joshua Reynolds, pero él empieza a incorporar otros elementos. Va a cambiar la pose y va a incorporar mucha más atmósfera, va a hacer que el personaje esté muchísimo más vivo. Porque realmente si algo tiene este retrato es absoluta vida, casi parece que va a empezar a andar, que se va a bajar del retrato y que se va a poner a charlar con nosotros. Vamos a acercarnos, porque el retrato viene definido por varias zonas. Fijaos, la mirada, es una mirada muy penetrante, el pelo al viento, la propia pose del personaje y el atuendo, cómo va vestido. Es cierto, vamos a ver, nosotros deducimos con este retrato que David Lyon pues, era un hombre de buen porte y un hombre atractivo, pero es cierto también que Thomas Lawrence era conocido por idealizar a los personajes a los que retrataba, es decir, por un lado,
Él trataba de plasmar aquellas características físicas y psíquicas del personaje que más le impresionaban, pero siempre trataba de embellecerlos. Esto no me parece nada banal, porque pongámonos en situación. Antiguamente los retratos se hacían para que la persona que estaba retratada quedase inmortalizada por los siglos de los siglos, con lo cual pretender que el pintor te sacase favorecido, pues oye, me parece bastante interesante. Tú pagas, pues qué menos que salir guapo, ¿no? ¿No creéis? Esto también es importante. Bueno. Hablábamos que la fuerza está en la mirada. La mirada nos habla un poco de este carácter indómito del personaje, que luego veremos quién es a través de su biografía. Y la pose. La pose me parece muy interesante. Fijaos, realmente estamos viendo que David Lyon tiene clase. Pero fijaos que la pose es bastante informal. Está con un guante puesto, con otro guante con una mano cubierta, con otra mano descubierta. Bueno, está en una pose que parece incluso un poco casual, ¿no? Parece que se ha parado sin estar posando. Esto nos transmite que David Lyon ya tenía clase de por sí, es decir, no necesita que el pintor le dignifique. Esto es algo también que viene de los retratos, pues incluso antiguos italianos de la época de Rafael. Es algo parecido a la elegancia, al descuido, es decir, no hace falta que tengas demasiados atributos que hablen de tu nobleza. Ya tu propia pose, tu propia actitud habla de tu nobleza. Y en este sentido, David Lyon nos está transmitiendo que él lleva la clase consigo. Vamos a salirnos un momento y vamos a ver otro ejemplo para que veáis a qué me refiero con esto de para qué servía en aquel momento el retrato. Mirad, esta es Elizabeth Farren. Bueno, luego se convertiría en Lady Elizabeth, la duquesa de Derby. Y Thomas Lawrence la pinta en torno a 1790, más o menos cuando pintó a la reina Carlota. ¿Qué pasaba con esta mujer? Es un ejemplo de cómo el retrato te dignifica. Bueno, pues Elizabeth Farren era una actriz de los escenarios de Londres, pero en el momento que casa con el duque de Derby, el duque encarga este retrato. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es inmortalizarla en su nuevo papel como duquesa de Derby, a través de un retrato realizado por un gran artista. Esta era la forma un poco también de que quedase plasmado tu cambio social, tu ascenso social. Esta obra está en el Metropolitan de Nueva York, es muy bonita también, fijaos de cerca qué bonita. Y hay una anécdota bastante interesante que demuestra lo terco que era Thomas Lawrence, que cuando finalizó el retrato, el duque de Derby le dijo que le parecía que estaba todo muy bien, pero que él consideraba que el rostro y el cuerpo de Elizabeth, de su esposa, de la duquesa de Derby, resultaba demasiado delgado, demasiado lánguido. Pero parece ser que cuentan las crónicas y la documentación que Thomas Lawrence se negó en rotundo a retocar el cuadro y el cuadro permaneció así ya para siempre. Volvemos a nuestro David Lyon, que estábamos comentando. Bien. Os comentaba el atuendo, muy importante cómo lo define a través del atuendo. Fijaos, en aquel momento, en 1825, pues se estaban llevando sobre todo las capas que eran de piel cerradas, que se cerraban delante con una esclavina. ¿Os dais cuenta de esas capas que bajan por aquí y se cierran delante de la clavícula como con una pieza de joyería, como con una cadenita? Bien, en aquel momento los caballeros llevaban este tipo de atuendo y llevaban también los pantalones mucho más ajustados de lo que luce aquí David Lyon. Y en cambio David aparece con levita, cuello alto, pañuelo, probablemente debajo de la levita llevase un chaleco ricamente bordado y abrigo, en lugar de la típica capelina, un abrigo precioso de paño rematado probablemente con bisón. Unos pantalones más anchos de lo que era la moda de la época, con abertura. ¿Para qué? Para lucir perfectamente los zapatos. Con esto nos está diciendo Thomas Lawrence que su retratado, que David Lyon, era un adelantado para su época, es decir, estaba marcando tendencia, ya estaba vistiendo de una forma mucho más moderna de lo que vestían los hombres de su tiempo. Probablemente, por lo que sabemos de la actitud rebelde de David Lyon, quería de alguna manera desmarcarse de los retratos de las generaciones anteriores, por ejemplo, del retrato de su padre.
de David Lyon Sr., porque sabemos que 10 años antes de que se encargase este retrato, ya Thomas Lawrence había realizado un retrato al padre de David Lyon, con lo cual aquí lo que estamos viendo es como un cambio generacional, un nuevo tipo de hombre inglés representado en la figura de David Lyon. Y además, fijaos, ¿veis? No lleva sombrero, lleva el pelo al viento, con lo cual se está saltando un poco los cánones estéticos pues, que solían reflejarse en los retratos ingleses, porque al final, como cuando nosotros nos hacemos una fotografía en las redes sociales, que intentamos salir con nuestro mejor aspecto, pues también en aquel momento, cuando te iban a hacer un retrato, pues solías aparecer con tu pose más noble y todos tus atributos. Y en este caso, lo que os comentaba, David Lyon prescinde un poco de esa parafernalia y se muestra de una manera mucho más natural, porque ya se da por hecho que la clase la lleva consigo. Lo que sería interesante investigar, yo creo que fue un trabajo de los dos, es si esta elección de la pose, del atuendo, viene más de David o viene más de Thomas Lawrence. Normalmente suele ser un trabajo de los dos. Es decir, igual que cuando en el cine, ¿no?, un actor dice, pues fue un placer trabajar con este director de cine porque en todo momento me indicó de lo que tenía que hacer para dar vida a este personaje. Pues muy probablemente, cuando David Lyon posó, además de su actitud personal, muy probablemente Thomas Lawrence le orientó, ¿no?, para conseguir el resultado que el pintor deseaba. Así que la verdad que os digo que este es un retrato que en vivo es maravilloso, gracias a internet lo podemos ver muy de cerca, pero en vivo es precioso. Detrás vemos una finca, un maravilloso parque, probablemente de la casa de David Lyon al sur de Inglaterra, y de alguna manera también nos está diciendo que es un personaje terrateniente. También nos está hablando de un caballero, nos habla de una posición social de caballero. Bueno, sobre David Lyon como persona, como personaje, os cuento que en el momento que se realizó este retrato, David Lyon era soltero, tenía en torno a 31 años más o menos, y cuando su padre, el padre de David Lyon, encarga este retrato, Thomas Lawrence ya era presidente de la Royal Academy, con lo cual, fijaos, es como si en este momento yo encargase mi autorretrato a Antonio López, un pintor absolutamente consagrado. Thomas Lawrence en aquel momento era el retratista más famoso de Inglaterra, con lo cual nos está hablando también de la posición social de los Lyon, que tienen la posibilidad de encargar este retrato. Tardó en realizar el retrato en torno a unos 3 años, lo cual es un logro, porque Thomas Lawrence era conocido por empezar los retratos, dejarlos, a veces tardaba hasta 10 y 12 años en terminar un retrato, se tomaba su tiempo, lo cual se ve que este era un encargo importante para el padre de David y le apuró, oye, Thomas, date prisa que esto lo tenemos rápidamente que tener terminado. Bueno, David Lyon era de una familia de comerciantes que tenían posesiones, sobre todo tenían plantaciones de azúcar en Jamaica. Él, como os decía, se construyó una preciosa casa en Sussex, en el sur de Inglaterra. La hacienda en la que vivía se llamaba Goring Hall, probablemente estos son los parques de Goring Hall, y hoy día, por lo que me he documentado, la antigua casa de David Lyon, Goring Hall, es un hospital privado. Vamos, como si fuese un hospital de sanitas, Ya no es ninguna residencia señorial. Además, David Lyon tenía un castillo en Escocia, una casa en Londres, vamos, que no pasaba ninguna penalidad. Fijaos que os decía aquí que tenía 31 años y era soltero. Siguiendo en su biografía, David Lyon se casa muy mayor para la época, se casa con 54 años. Se casa con Blanche Augusta Bury, que era la hija de una famosa escritora, de Charlotte Bury, y fijaos si era generoso David Lyon, que tuvo que asumir todas las deudas que había contraído la familia de su nueva esposa. Es decir, él en lugar de recibir dote, pues toma, te casas y recibes deuda. Menos mal que los Lyon pues tenían muchos posibles económicos y pudo asumir la deuda de su nueva esposa. Parece ser que tienen un matrimonio bastante desdichado, porque después de 10 años de matrimonio llegan a litigios que llegan incluso a las páginas de los periódicos, sus problemas matrimoniales. Empiezan un proceso judicial que al final queda en nada, pero al final su esposa, Blanche Augusta, acaba yéndose de casa y dejando plantado a David Lyon, a lo que él alude que, dado su indecoroso comportamiento, él no piensa asumir ninguna deuda que ella contraiga. Es decir, llega un momento que David Lyon dice, oye, si te vas, yo ya no asumo ninguna deuda de tu familia. Eso sí, habría que ver por qué se fue. Esos son otros asuntos. En eso ya no nos metemos. Bueno, David Lyon se muere
en 1872 con 77 años, bueno, es una edad mayor para aquella época, y deja sus posesiones a su único hermano que queda vivo. Él era el tercer hijo de 10 hermanos y uno de sus hermanos se queda con sus posesiones. En 1980, el barón Thyssen compra esta obra, el retrato de David Lyon, en una subasta en Christie's. Y la verdad que me parece muy bonito pensar cómo esta obra, a la muerte de David Lyon a partir de 1872, pues va pasando un poco de casa en casa, de castillo en castillo, de los descendientes de los Lyon y de diferentes miembros de la familia, hasta que llega a la colección del barón Thyssen en 1980. Volvemos. Me parece muy bonito también enseñaros este retrato. Mirad, es muy interesante porque, claro, Thomas Lawrence, con la buena posición que tenía, acabó retratando, como os dije, a la alta sociedad de Inglaterra. Y en este caso este retrato es muy bonito por la referencia que tiene a la pintura clásica. Ella es Julia Floyd, que luego se convertirá en Lady Peel, porque se casa con Sir Robert Peel, que fue un gran coleccionista inglés y que además fue primer ministro. Bien, pues parece ser que este retrato lo pintó Thomas Lawrence después de haber visitado la colección de Sir Robert Peel y haber visto esta obra de Rubens. Fijaos, este es un retrato de Rubens en el que retrata a Susana Loden, que es la hermana de su segunda mujer, de Elena Forment, y el retrato suele conocerse como la muchacha del sombrero español. Bueno, pues según lo que he investigado, este retrato de Lady Peel, que es más o menos de la época del retrato de Thomas Lawrence, del retrato de David Lyon. El retrato de David Lyon es de 1825 y a Lady Peel la retrata Thomas Lawrence en torno a 1827-28. Fijaos qué bonito es de cerca. Fijaos qué trabajo tan bonito, qué pincelada tan suelta, cómo hace toda esta atmósfera, que parece que siempre hay aire alrededor de las figuras, y fijaos cómo va dejando cada vez más la obra inacabada, la pincelada mucho más suelta. Fijaos qué bonitas las joyas. Por supuesto que Thomas Lawrence es un gran dibujante, él sabe pintar de maravilla en detalle, pero poco a poco va llenando de atmósfera estas obras y estos retratos que al final lo que hacen es que donde vaya nuestra atención, donde más nos fijemos, sea en la mirada y el rostro del personaje, que es donde está la psicología en un retrato, porque es la parte más acabada de sus retratos. De hecho, ya cuando Thomas Lawrence fallece, aparecen en su estudio infinidad de retratos que no había terminado, porque os comenté que a veces tardaba hasta 12 años en terminar un retrato. Thomas Lawrence muere en 1830. Pues fijaos, retratos como este, que me parecen francamente preciosos, porque lo que estamos viendo es la forma en la que trabajaba Thomas Lawrence. Fijaos, primero hacía un boceto, veis que debajo está el boceto, el dibujo, ¿no? El diseño, como dicen los italianos. Y luego empieza a trabajar con óleo la atmósfera que tiene el personaje detrás y la cabeza, que es al final las partes más terminadas del retrato para Thomas Lawrence. Y luego va trabajando hacia abajo. A mí personalmente me interesaba mucho enseñaros esta fotografía porque me parece que hay mucha magia en la obra inacabada, sobre todo cuando la obra es un retrato. Porque cuando un retrato está inacabado, parece que queda esa magia de que podría continuar. Es un poco como las personas, ¿no? Que mientras estemos vivas y estemos activas, pues el cuento no acaba aquí. Así que si os apetece hacer alguna pregunta o que comentemos algo, pues os estoy muy agradecida de que me hayáis acompañado en este viaje de arte para conocer más la figura de Thomas Lawrence, que es un pintor importante. La pintura inglesa está representada tanto en el Museo Thyssen como en el Museo del Prado, aquí en España. Y bueno, es verdad que los grandes retratistas ingleses pues sí han dejado un legado muy importante a la historia del arte. Así que os agradezco mucho vuestra atención. Y aquí lo tenemos de nuevo a David. La verdad que la mirada es maravillosa y si os fijáis toda la atmósfera que tiene detrás, que parece un ambiente tormentoso, nos está hablando de lo que está pasando en la cabeza de David. Él en el fondo es un hombre entre dos tiempos. Es un hombre entre el pasado, el legado de su familia y la vida como buen romántico, como caballero romántico que quiere vivir. Y esto es un poco lo que le pasó al propio artista, Thomas Lawrence. Era un hombre que se formó y empezó su andadura pictórica al finales del siglo XVIII, con el estilo clásico del siglo XVIII,
y va a ser el que va a llevar la pintura inglesa y sobre todo el género del retrato hacia el romanticismo. Recordemos que el romanticismo es una corriente que se manifiesta a nivel cultural, a nivel literario y a nivel pictórico en toda Europa en el siglo XIX, que surge en Alemania y que continúa muy fuertemente en Inglaterra, y que lo que está haciendo es poner de manifiesto la individualidad del ser humano, resaltando los valores unidos a las pasiones y más alejado de la razón, pues como en la época anterior, como en la época de la Ilustración. Lo que se está reivindicando un poco es el ser humano y sus pasiones y la preponderancia de los sentimientos por encima de la razón. Y en este ambiente romántico, pues creo que el retrato de David Lyon que nos deja Thomas Lawrence, pues es un buen ejemplo del caballero romántico. Así que os agradezco mucho vuestra atención. Si queréis, si os ha gustado, tenéis alguna pregunta, lo comentamos un poquito. Y si os apetece seguir disfrutando de contenidos de arte, yo os espero aquí, en elfarodehopper.com. Podéis entrar en el blog e incluso suscribiros, y así os iría llegando información de las visitas guiadas que vayamos a organizar, porque cuando toda esta crisis termine, pues seguiremos yendo a los museos y disfrutando del arte, que a mí lo que más me gusta es disfrutar del arte con las personas. Así que muchísimas gracias a todos. Pues nada, veo por aquí muchas gracias. Comentarios. Ay, mira, se ha encendido. Espera, es que no sé. ¿A qué hago? ¿Lo quito? Espera. No, pero no sé por qué. Os puedo activar a todos también. Igual se monta un guirigay, pero bueno, vamos a probar. Todos activados. Hola, muchas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Estupendo. Muchas gracias, Leti. Súper interesante. Gracias. Muchas gracias. Es un placer. Si alguien tiene alguna pregunta, sí que se monta un poco de lío, ¿eh? Sí, pero es la alegría de que estamos todos juntos, está muy bien. Es una alegría, ya tenemos demasiado silencio en general. Es como una visita. Muy bien. Muchísimas gracias, gracias a todos, qué He pintado alegría. la mesa del salón. Hola, Leticia. Hola a todo el mundo, ¿qué tal? Qué alegría. Hola, ¿qué Cuántas tal? voces amigas, qué bien, qué bien. Buena, Leti, la has hecho genial. Gracias, gracias. Gracias, Leti. Genial. Vosotros. Adiós. Bueno, pues muchas gracias a todos por participar. Gracias. Haremos nuevas charlas. Esta de pintura con Leticia parece que ha interesado mucho, ha habido mucha participación. Así que nada, Leticia, a preparar el siguiente cuadro, que en breve volvemos con otra. Perfecto. Gracias a todos. ¡Bravo, Leti! Nada. Bravo, Leti. Gracias, qué alegría, gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego. Bueno, gracias a todos y estamos en contacto. Un abrazo. Adiós. 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 Adiós.